Ahí está. Bueno, vamos a empezar con el módulo de conceptos para iniciar. En sí, lo que vamos a ver en esta parte va a ser que las partes de las letras, el significado de las ampas, de las jambas, de los perfiles, de los plenos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la estructura de una letra, para saber qué se desprende de cada una de estas partes. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta área es que las letras, o las palabras en general, van a tener... Ahí lo ven más grande, ¿no? Voy a asumir que sí. Bueno, las letras o las palabras van a tener zonas. Esto se desprende de un autor que en Historia de la Grafología lo van a ver, que sería Pulver. Pulver nos hablaba de, por un lado, las 5 zonas. ¿Cuáles eran las 5 zonas? Arriba, abajo, izquierda, derecho y centro, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en este aspecto, vamos a ver que las palabras y las letras tienen una zona inicial, una zona final, una zona superior, una zona inferior y una zona media. En la zona de inicio, o en la zona de izquierda, en este caso sería, vamos a tener los trazos iniciales en la cursiva y los gestos iniciales en la imprenta. O sea, desde dónde sale el inicio de la letra. Esto, o sea, los trazos iniciales, nos van a aportar a nosotros información del sujeto en cuanto de dónde y de qué manera saque energía o consigue energía para realizar las cosas, ¿no? De dónde es que obtiene la energía para iniciar un proyecto o un proceso. Vamos a ver que en los trazos iniciales o en las zonas iniciales también van a estar las vivencias del pasado, esa etapa antes de tomar una decisión, cuán larga o cuán corta es, si se va a mover más desde lo emocional, desde lo intelectual o desde lo impulsivo a la hora de empezar un proyecto o un desafío. Acá también vamos a encontrar las cosas que el sujeto toma del imago materno, ¿no? Del ánima, del lado más pasivo o femenino del ser. Principalmente, como les decía recién, vamos a tener los trazos iniciales y gestos iniciales. Por otro lado, en el otro extremo, vamos a tener los gestos finales o la zona final en la cual van a estar los gestos finales de la imprenta y los trazos finales en la cursiva o en aquellas letras que tengan trazo final. Acá lo que vamos a ver es cómo el sujeto devuelve al mundo aquello que ha realizado, digamos, ¿no? Hace un proyecto, bueno, cómo lo entrega al entorno, qué beneficios o no va a darle al entorno por ese esfuerzo que él ha realizado, él o ella, ¿no? Y vamos a tener todo lo que es el resultado, ¿no? También cómo se siente cuando se termina un proyecto. Conforme, inconforme, tiende a ver lo positivo de ese proyecto, no lo tiende a hacer. A la hora de hacer una evaluación, lo va a hacer desde lo cognitivo,
lo vas a hacer desde lo emocional, lo vas a hacer desde el resultado económico, ¿no? Acá esto de ver el resultado, hago referencia a esa evaluación de termino un proyecto, termino una relación, termina mis vacaciones, ¿desde qué lugar evalúo si estuvo bueno o no estuvo bueno? Desde los aprendizajes que me dejó, desde las emociones que sentí o desde el resultado económico de esa situación, ¿no? Que eso tiene que ver si termina el trazo final hacia arriba, hacia abajo, a la misma altura que la zona media. Bien. Por otro lado, ya habíamos visto entonces lado derecho, lado izquierdo, y vamos con las zonas. Para hablar de las zonas, vamos a irnos a otra teoría, que es la teoría del cerebro triúnico. La teoría del cerebro triúnico fue propuesta por un autor que se llama MacLean, que lo que decía era que a medida que fuimos evolucionando, desde los reptiles, se fueron adicionando capas cerebrales, ¿no? Entonces, nuestra parte más primitiva es la que identificamos en la zona del cerebro reptil, que sería el centro del cerebro, el tronco encefálico, ¿no? Que es esto que une el encéfalo con la médula espinal, y ahí vamos a tener el cerebro reptil. En el cerebro reptil vamos a tener todo lo relacionado con la sexualidad, con la territorialidad, con los actos cotidianos o con los actos que se vuelven rutinarios, las conductas rutinarias acá también las vamos a tener, la agresividad también la vamos a encontrar en el cerebro reptil, y casualmente, y ya después vamos a entrar de lleno, pero casualmente acá también vamos a tener los mismos contenidos que luego vamos a encontrar en las jambas, o sea, en la zona inferior de las letras. El grado de impulsividad, la sexualidad, cómo el sujeto enfrenta los procesos rutinarios, el trabajo manual. Bien, lo vamos a encontrar en este espacio. Esta teoría luego se va a adicionar o se va a sumar al cerebro reptil, cuando evolucionamos a los mamíferos, el cerebro M o el cerebro mamífero o el cerebro límbico. Dependiendo del autor, vamos a tener esos tres nombres. En esta área tenemos todo lo relacionado con la interpretación de sentimientos, la empatía, la crianza. De hecho, los reptiles no ejercen la crianza, directamente nacen. Ellas son pequeños animalitos que están listos para moverse y para salir y para transitar, digamos, ¿no? Es con los mamíferos que aparece esto de la crianza. ¿Y dónde? En este espacio. Los sentimientos, las emociones, la comunicación con el otro. Esto es muy importante, el tema de la comunicación, porque después vamos a ver otra característica que la vamos a tener en el cerebro H. La comunicación en sí misma, la comunicación está acá. Repito rápido, después del cerebro reptil viene el cerebro límbico, o el cerebro M, o el cerebro mamífero, donde está la crianza, la comunicación, los sentimientos, las emociones, la capacidad de poder interpretar tantos sentimientos y emociones en el otro, en la otra persona, y la vinculación con el otro, ¿no? Después de esto viene el cerebro H. El cerebro H también tiene otro nombre que se llama neocórtex, o corteza nueva, o cerebro H, o cerebro humano.
Esos son todos los nombres que adquiere esa parte, que sería la que está representada en pantalla con color amarillo. Cabe aclarar, y me olvidé de decirlo hace 2 segundos atrás, que todo lo que vemos en el cerebro M, más adelante lo vamos a encontrar en la zona media, ¿no? Ahora, en este neocórtex que estamos hablando, vamos a tener todo lo que es planificación, creatividad, recuerdos. Y hay 2 contenidos que se relacionan directamente con otras partes de esta teoría. Por ejemplo, el lenguaje está en el cerebro H. La comunicación está en el cerebro M. Pero el lenguaje, esto de definir palabras, de tener diccionarios, de saber que determinados símbolos tienen determinados sonidos, la relación que existe entre letras, entre sílabas, entre palabras y entre ideas, esto va a ser del cerebro H. Y nombramos en el cerebro reptil a la agresividad. Bueno, en el cerebro H vamos a tener la violencia. ¿Qué es la violencia? El uso de la agresividad natural que debemos tener para poder enfrentar y sobrevivir al ambiente, pero ya no orientado a sobrevivir, sino orientado a someter, lastimar y destruir a seres de la misma o de diferente especie, ¿no? Entonces, la agresividad en el cerebro reptil y la violencia en el cerebro H. Lo mismo que decíamos antes, esto es modo de repaso, ¿no? En el cerebro M teníamos la comunicación, porque de hecho los animales se comunican, pero el lenguaje lo vamos a tener en el cerebro H. Bueno, dicho esto, porque tiene una explicación de por qué vemos esto antes de empezar con las partes de la letra, sino que es que esto se ve reflejado en las diferentes zonas de la letra. El cerebro H lo vamos a tener representado en las hampas. El cerebro M lo vamos a tener representado en la zona media, tanto en los óvalos como algo que vamos a ver más adelante, que es cómo une la persona a las letras. O sea, los óvalos, todo lo que esté en la zona media nos va a hablar de comunicación, sentimientos, emocionalidad. Y por último, todo lo que está en el cerebro reptil lo vamos a encontrar en las jambas. Vamos ahora a hacer un repaso un poco más completo de los contenidos de cada una de estas zonas. Con respecto a... vamos a empezar con... Así sigo el orden que tienen en el material. Que creo que el primero que tienen son las hampas. Vamos con las hampas. Hampas viene del francés amp, H-A-M-P-E. La E final no suena, sería amp, que viene de asta o astil, ¿no? Lo que nos hace referencia a esta zona superior que tienen las letras. Lo vamos a encontrar en las letras L, en las letras B, en las letras T, etc. Las D. Es un movimiento en flexión que baja desde la cima de la letra hacia la base. O sea, primero subo, voy a zona superior y luego desciendo. Eso en la cursiva, generando un bucle, que es otra cosa de las que vamos a definir en el día de hoy. Pero después, en la imprenta, para generar o para formar las hampas, lo usual es ir desde arriba hacia abajo, como si fuera un palote, que de hecho ese va a ser el término que vamos a utilizar para las letras que no tengan bucle, van a estar realizadas en palote. Acá, dependiendo de ciertas características, vamos a ver cómo es la zona creativa
o la zona volitiva o la zona de los procesos mentales en el sujeto. Esos trazos, estas características van a ser cuánta presión tiene, cuánta dimensión tiene, qué grado de proporción existe con las otras zonas en esta zona, el grado de curvatura o de angulosidad. Y acá vamos a ver cómo el sujeto, todos estos procesos mentales, puede o no llevarlos a la práctica, puede o no ser creativo, el grado de procesamiento mental que el sujeto tiene, cuánta energía pone en los procesos de planificación. Por otro lado, vamos a tener las jambas. Las jambas parten, el movimiento que va a existir acá es de flexión porque va de la zona media hacia abajo. ¿Por qué sería de flexión en realidad? Porque se acerca al torso cuando estamos escribiendo, ¿no? Entonces tenemos la zona media y desciende como acercándose a nuestro torso. Acá también proviene del francés y sería de la palabra en francés jambe. De vuelta, J-A-M, B larga y E final, la misma no suena, y viene del francés, que quiere decir pierna. Acá nos va a dar todo lo relacionado con las tendencias instintivas y materiales, el grado de impulsividad, la forma práctica o no práctica de resolver las cosas, la energía puesta en el hacer, no tanto en el pensar, porque eso lo vamos a ver en las hampas, pero acá va a estar eso que se planificó en las hampas. Acá vamos a ver si el sujeto lo puede o no llevar a la práctica. Por otro lado, también vamos a tener lo corporal, el cuerpo, ¿no? Y la relación que el sujeto tiene con él. Letras con jambas podemos nombrar a la G, a la J, a la Q, a la P, a la Y, a la Z, las que acabo de nombrar, sobre todo en la cursiva. Vamos ahora con la zona media. La zona media, principalmente representada por el óvalo y por los coligamentos. Vamos a ver que están relacionadas con todo lo relacionado a la afectividad o al manejo de la afectividad en los seres humanos, la sensibilidad, sería lo emocional. El óvalo va a representar el yo del sujeto. Y ya que estamos y tenemos la imagen en pantalla, si el yo lo tenemos en la zona media, el super yo lo vamos a tener en las hampas. Estos son conceptos psicoanalíticos, ¿no? La zona media vamos a tener el yo, en la zona superior o en la zona de las hampas vamos a tener el super yo, y en las jambas vamos a tener el ello. Se va a poder identificar la zona media rápidamente por las letras A y las letras O, principalmente, porque son precisamente solo óvalos, ¿no? Ahora, hay muchas letras que además de tener jambas o hampas, también tienen zona media. Un ejemplo puede ser la letra G. La letra G tiene zona media y a su vez también tiene jamba. También en los óvalos vamos a ver el grado de comunicación que tiene el sujeto, o al revés, el grado de reserva o de disimulo que el individuo tiene. Y acá tiene que ver con cuán abiertos o cerrados son los óvalos. A mayor apertura va a haber mayor comunicación. A mayor energía puesta en cerrar el óvalo, ya sea con doble repaso o con más trazos de los que requiere, va a estar diciendo el sujeto, o va a estar buscando el sujeto ser reservado, no compartir los contenidos emocionales propios, sus propios sentimientos.
sus sensaciones con el otro, va a ser una comunicación más formal y a su vez también un poco más distante. Vamos con otro concepto que lo nombré hace un ratito. La zona superior, las hampas y las jambas pueden estructurarse en forma de bucles. ¿Qué es un bucle? Es cuando en una zona tengo dos trazos, uno que asciende y uno que desciende. Ese trazo que asciende se llama perfil. Fíjense en la pantalla, tenemos una letra L, que el trazo que asciende es el que está del lado derecho, es perfil porque está ascendiendo. La línea punteada va a ser el otro trazo. Y en la letra Y, en la jamba, el trazo que desciende es otra cosa y el que asciende sería el perfil. O sea, los trazos que están completos en la imagen serían los perfiles, tanto de jamba como de hampa. Y acá, a su vez, también vamos a tener cuánta energía pone el sujeto en la planificación. En el caso de las hampas, nos va a hablar de la energía puesta en la planificación de los procesos mentales. Cuánta energía y cuánto espacio de mi vida y de mis días voy a utilizar para planificar. Cuánto tiempo voy a dedicar a hacer actividades de tipo creativa. Cuánto tiempo y cuánta energía voy a disponer de procesos espirituales, ¿no? Eso nos hablaría el perfil de las hampas. El perfil de las jambas nos va a decir qué grado de conexión con el otro tengo o cuánto planifico de esta energía, de esta zona que es la material, la sexual, la económica, que me es mía, que me es propia, cuánto gasto de energía en poder disponer de estos procesos, ¿no? La capacidad de planificar gastos, la capacidad de planificar vinculaciones con el otro, citas, tiempo compartido con la otra persona, ¿no? Esto se ve en el perfil de las jambas. Por otro lado, vamos a tener los plenos, que sería la segunda mitad de un bucle, ¿no? Entonces, recién veíamos en esta L que ascendía la primera parte o la parte derecha, y ese era el perfil, llega hasta el punto superior y luego desciende. Ese sería el pleno. Y con las jambas pasa al revés. Primero se hace la zona media, luego desciendo, o sea que luego hago el pleno y luego realizo el perfil, ya sea para terminar el movimiento de la letra o para terminar el movimiento de la letra y conectarme con la letra siguiente. Veremos cuál es el modelo caligráfico del sujeto y veremos si une o no une las letras a la letra siguiente. Pero va a ser el perfil el que se une a la letra siguiente. Los plenos tienen que ver con energía práctica, energía del hacer. Y acá viene un dato interesante, que si bien después vamos a ver en presión, que una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que es, por lo general los perfiles tienden a ser más finitos, menos presionados que los plenos. ¿Pero por qué? Porque se asume que uno gastaría menos energía física en planificar que en llevar a la práctica, por razones lógicas, ¿no? Entonces, la regla general sería que los perfiles por lo general son más finitos, o sea, tienen menor calibre, el calibre sería el ancho del hilo gráfico. Tienen menos calibre que los plenos.
Pero bueno, después puede pasar que hay personas que gasten más energía en el planificar y después no lo lleven a la práctica. Puede ser hasta por lo laboral o por lo profesional. O personas que tienden a organizar las cosas y derivar las tareas o hacer división de tareas y que no ponga el cuerpo para la realización de las mismas. O al revés, personas que tienen perfiles sumamente finitos, donde también hay poca o escasa energía puesta en la planificación, pero tienen plenos muy gruesos, donde son personas que siguen muy bien las reglas o las normas de lo que se le pide. Son muy buenos empleados operativos, son muy buenos secretarios, roles donde no se requiera ni planificación ni proactividad, sino seguir el mando. En esos casos, ya un pleno destacado va a ser muchísimo más notable que la media de personas. Esto lo nombré hoy al principio de la clase, pero aprovechando de tener una imagen, vamos a repetirlo. En los trazos iniciales está de dónde tomo energía para iniciar proyectos o procesos que el sujeto tenga que realizar. Y el trazo final, qué hago con lo que generé. Y además el nivel y forma que tengo de entrega al medio. Aquello que yo realizo, cómo lo devuelvo al entorno. ¿Hay alguna pregunta? Aprovechen, no hay problema. ¿Estamos bien? Ok. Bueno, vamos con otro dato. O vamos a separar las letras. Las letras, tanto en cursiva como en imprenta, tienen una parte esencial y una parte accesoria. La letra imprenta por modelo es, si se realizó de manera adecuada, solo parte esencial. La parte esencial es el esqueleto de la letra. Son las partes que si no estuvieran, no podríamos saber qué letra es. La parte accesoria sería todo lo que se le ha agregado al modelo. Por ejemplo, en una cursiva, que las mayúsculas tengan una espiral inicial y una espiral final, nos hablaría de la parte esencial, va a ser el esqueleto de la letra, y el trazo inicial con todo ese adorno sería la parte accesoria. No hay muchos más datos que eso, ¿no? Poder definir la parte accesoria de la parte esencial. Las letras, esto lo vamos a ver más adelante, pero la escritura sencilla es aquella que se ha despojado de todos los accesorios, todos los adornos. Una letra imprenta sería una letra sencilla. Pero a su vez también la cursiva puede ser sencilla si sus trazos iniciales y finales son cortos o ausentes, sería también una escritura sencilla. Sería una cursiva donde su parte accesoria no se vuelve destacada, digamos. Por eso, si los trazos iniciales y finales o los adornos son cortos o ausentes, seguiríamos estando frente a una escritura sencilla. Pero bueno, esta es una división de parte esencial versus parte accesoria. ¿Qué otros conceptos nos quedarían por ver? Les confirmo. Trazo esencial es el esqueleto de la letra que le da identidad y sin el cual no vamos a poder identificar la letra. Parte accesoria o secundaria es el rasgo agregado innecesario que no hace a la forma de la letra y sin él se puede identificar claramente la letra en cuestión. Bucles, que eso lo habíamos hablado. Los bucles pueden ser parte esencial de la letra o gesto tipo o coligamento, ya lo veremos, pero en sí un bucle, su característica es que tiene un perfil y un pleno. Así podríamos definir a un bucle.
Los trazos. No hemos definido algo tan esencial como un trazo. ¿Qué es un trazo? Un gesto. Es un gesto gráfico. Es el recorrido del elemento escritor que se realiza desde un solo impulso. Quiere decir, cada vez que apoyamos la lapicera y ejecutamos un trazo hasta que levantamos la lapicera. Todo eso sería el trazo. Aquello que realizamos desde un solo movimiento o un solo impulso. Después pleno. Todo trazo descendente y grueso de una letra. En los plenos podemos encontrar el grado de afirmación que tiene una persona, ¿no? Acá estoy, acá cómo me impongo, no en el ambiente. Y por otro lado, el grado de... Vamos de vuelta. Pleno. Es todo trazo descendente y grueso de una letra. Grueso sería lo esperable. Y en los plenos vamos a encontrar, por un lado, el grado de afirmación de una persona. Y por otro lado, el grado de concreción que tiene un sujeto. Ahí vamos a verlo por la extensión del pleno, por la presión, por el calibre, por la forma, por la presencia o ausencia de ángulos. Vamos a poder ir viendo estos contenidos. Y por último, pero no menos importante, el perfil. El perfil es todo trazo ascendente y fino de una letra y en esta área vamos a identificar la energía puesta en la planificación. ¿Cómo quiero desarrollarme en esta zona? Sería la pregunta, ¿no? Si es una jamba, ¿cómo quiero desarrollarme? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿O a dónde apunto? ¿O qué debo hacer para llegar a esos objetivos que tengo en esta zona? Ya sea la zona superior o la zona inferior. ¿Dudas? ¿Consultas?